irrevocable. Si yo fijé, si el banco sacó una carta fianza diciendo que el plazo de la fianza vencía el 10 de diciembre, el banco no puede revocar, no puede decir ya no rige hasta el 20, sino hasta octubre, hasta septiembre, sino tiene que mantener su compromiso hasta el 10 de diciembre. Y sobre todo la más importante, de realización automática. ¿Qué significa que sea de realización automática? Que al solo requerimiento de la entidad, el banco o la compañía de seguros debe ejecutar la garantía. Si no lo hace, para esto tiene 3 días hábiles. Si no lo hace, se va a quejar la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca y Seguros le va a aplicar penalidades y lo va a suspender en su facultad de emitir garantías. El medio de solicitud de ejecución es a través de una carta notarial. Envías la carta notarial físicamente, la carta fianza físicamente junto con la carta notarial al banco. Así es la forma. Si no lo hace, aparte de las sanciones, también pagará también intereses, ¿no? También pagará intereses incluidos, ¿ya? Lo normal y lo natural es que el lugar de ejecución de la carta de fianza sea en el Perú. Si es un banco extranjero, deberá designar a un banco corresponsal en el Perú donde se pueda ejecutar la carta de fianza, ¿no? ¿Quiénes están autorizados a emitir garantías en temas de contratación pública? Todas las entidades, todas las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, ¿no? Que cuenten con autorización para emitir garantías. Ojo, no es solamente, son 2 condiciones: que estén dentro del ámbito de supervisión de la superintendencia y adicionalmente que tengan autorización para emitir garantías. Ambos. O estar considerados en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que publica el Banco Central de Reserva normalmente cada 3 años. Los bancos extranjeros, porque también podría ser emitido por un banco extranjero. Los 2 únicos tipos de garantías que se permiten, garantías contractuales que se permiten, es la carta fianza o la póliza de caución. La carta fianza la emiten los bancos y otras entidades, ojo, y la póliza de caución que les emite la compañía de seguros. No se permite cheques de gerencia, no se permite garantías reales, garantías personales. Solamente esos 2 tipos de garantías. ¿Y cuándo sabemos cuándo se deben presentar? La entidad decide eso. La entidad de las bases debe establecer claramente si va a aceptar ambos tipos de garantías o solamente se trata fianza o solamente póliza de caución. La entidad decide. Pero lo que no puede hacer la entidad es determinar que solamente va a aceptar cartas fianza bancarias. O sea, su discrecionalidad solamente es de escoger el tipo de garantía, pero no puede decir quién emite esa garantía. Si dice acepto cartas fianzas, entonces puede ser cualquier entidad supervisada por la Superintendencia de Seguros que emite cartas fianzas, como por ejemplo las cajas rurales, o Fogati, o Edipime, etc., otras cooperativas. ¿Bien? En el caso de las garantías contractuales, porque las precontractuales son la única vez el recurso de apelación ahora, no vamos a ver eso. En el tema de las contractuales hay 3 tipos de garantías: la de fiel cumplimiento con su modalidad de prestaciones accesorias, la del monto diferencial de la propuesta y la de adelantos. Esas son las 3 que existen.
¿Cuándo se presenta la garantía de fiel cumplimiento? Como regla general, después vamos a ver las excepciones, ¿ya? Como regla general, se presenta a la suscripción de contrato. Después vamos a ver las excepciones. Equivale al 10% del monto del contrato. Siempre equivale, ni más ni menos. Y tiene vigencia hasta la conformidad de la prestación, hasta que termine el contrato, ¿no? Hasta la conformidad de la recepción de la prestación. Hasta ahí, o sea, hasta que le dé la conformidad, hasta ahí rige la carta. Después puedes pagar en 2 o 3 meses, pero lo importante es que ya le diste la conformidad. Entonces, tu demora en el pago no va a perjudicar, obviamente, al contratista, ¿no es cierto? Estoy viendo la ganancia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando imaginemos que tenemos un contrato de 100.000 soles? ¿Qué tenemos acá? Una garantía de 10.000, ¿no es cierto? El 10%. Imaginemos que hacemos un adicional de 20.000 soles. Que iba a convertirse esto en un contrato de 120.000, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Una garantía de 12.000. Entonces, esta garantía de 12.000 puede ser de varias maneras, hasta 3 maneras. Una primera manera es decir, tengo una carta fianza, una póliza de caución por 2.000 soles. Tienes de 10.000 y tienes otra de 2.000. O sea, completaste los 12.000. Una posibilidad. La segunda posibilidad es yo te doy una de 12.000 y te la canjeo por la de 10.000. O sea, tú me devuelves la de 10.000 y yo te doy la de 12.000. Pero la de 12.000 tiene que tener todas las condiciones que tiene la de 10.000. ¿Sí? Y una tercera posibilidad es que a veces el banco dice, ¿sabes qué? La carta fianza número tal que es de 10.000, ahora se aumenta a 12.000. Es una hojita en las Si eso, le das esa hojita, entonces no te va a devolver la de 10.000, porque en la de 10.000 están todas las condiciones de cómo ejecutar la carta fianza. Entonces se van a quedar con las dos. Si tú quieres que te devuelva la carta fianza, entonces tienes que presentar la de 12.000 y canjear por la de 10.000. ¿Sí? Puede haber casos, y vamos a ver más adelante, el caso de un contrato puede ir hasta de 3 años, no, normal es 1 año, pero puede ser hasta 3 años. Entonces, normalmente los bancos son reacios a dar cartas de fianzas por más de 1 año. Hay cosas que le dan, depende de la empresa se plantea, pero normalmente, para evitar un tema de discriminación, se permite, porque dependiendo de tu calidad de cliente te van a dar más de 1 año. Entonces, si tendría que ser obligatorio los contratos que duran 3 años, presentar carta de fianza por 3 años, estarías discriminando porque muchos no pueden presentar. Entonces, al final, lo que he querido realmente es decir, cuando dura más de 1 año, puedes presentar por 1 año, con el compromiso de ir renovando. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que pienso. Eso es la garantía de fiel cumplimiento. No hay mayor tema. Una aclaración. En el tema de consorcios, la nueva directiva te establece que la carta fianza o la póliza de caución, la garantía, tiene que estar a nombre del consorcio y tiene que figurar integrado por la empresa tal y por la empresa tal y por la empresa tal. O sea, para que sea válida una garantía de fiel cumplimiento presentada por un consorcio ganador, tiene que figurar el nombre de los integrantes del consorcio, todos, independientemente de quién vaya a realizar o no el servicio, todos. Esa es una disposición de la directiva de consorcio. Puede existir la posibilidad
de que haya garantías, de haya prestaciones accesorias. Imaginemos. Pensemos en una compra de computadoras. Las computadoras, imaginemos que valgan también 100.000. Pero yo pongo dentro de mis requisitos técnicos mínimos que la empresa que me venda las computadoras me dé una capacitación en los programas que figuran en las computadoras, Windows, etc. ¿no? Entonces, en capacitación, imaginemos que sea 10.000. Yo puedo presentar de dos formas este contrato. Puedo decir que el valor referencial es 110.000 total y se acabó, y no hay prestaciones accesorias, o puedo presentar el contrato uno por 100.000 y el otro disgregado por 10.000. Acá las computadoras y acá la capacitación. ¿Eh? ¿Cuál es la ventaja de este frente a este? Frente a este, si yo hago un paquete completo por 110.000, entonces voy a tener una fianza de 11.000. ¿Me siguen? El 10%. Pero, imaginemos que la capacitación dura 3 meses y el plazo de entrega de la computadora es 1 mes. Si yo hago esto, esta fianza no la voy a poder devolver hasta en 4 meses. ¿Sí? Sin embargo, si yo lo hago en forma dividida, es decir, considero la capacitación como una prestación accesoria, entonces me van a presentar una fianza por 10.000 y una fianza por 1.000. Esta de 10.000 la voy a devolver al mes y esta de 1.000 la voy a devolver al 4.º mes cuando termine la capacitación. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que le voy a dar liquidez al contratista, porque su fianza de 10.000 se la voy a devolver antes. Para eso existen las prestaciones accesorias. ¿Ya? Entonces, en el caso de las prestaciones accesorias, es el 10% del valor de las prestaciones accesorias. Sigue siendo una garantía de fiel cumplimiento, pero tiene una modalidad de prestaciones accesorias, porque la voy a dividir, la voy a entregar en 2 partes. Cuando me entregan las computadoras el primer mes, devuelvo la garantía que corresponde a las computadoras, que es muchísimo más normalmente. Y cuando termine ya la prestación accesoria, en este caso la capacitación, en 3 meses, entonces le debo pedir la otra garantía. También hay la posibilidad que las micro y pequeñas empresas que acrediten su condición presentando la inscripción en el RENIPE, el registro de micro y pequeñas empresas, puedan materializar su garantía, la garantía de fiel cumplimiento, solamente la de fiel cumplimiento, cuando tengan en el contrato diferentes pagos. Porque si hay un solo pago no funciona, tienen que ser diferentes pagos. Entonces imaginemos que tenemos un contrato de 100.000 soles con 10 entregas de 10.000 soles cada uno. ¿Eh? Entonces, inicialmente debemos presentar una garantía de 10.000 soles, es el 10% de 100.000. Sin embargo, esta MIPE dice no, voy a solicitar acogerme al beneficio que tengo como MIPE y me vas a descontar en los primeros 5 pagos, me vas a descontar 2.000 soles cada uno, 2.000 soles. En vez de pagarme 10.000, me vas a pagar 8.000 los primeros 5 pagos. Entonces al final voy a tener unos 10.000, ya voy a constituir mi garantía. ¿Vamos? Voy a constituir mi garantía. Ya no voy a tener que presentar ninguna carta de fianza en el juez de consenso, sino solamente voy a hacer que me retengan los montos que me tienes que pagar, hasta completar lo que corresponde a la garantía. Eso es. Retención del 10% del monto del contrato original durante la primera mitad
del número total de pagos. 10 pagos, la mitad 5. Los primeros 5 pagos la tengo. Sí, debido a la repetición de hasta o de... La única condición que tiene que haber es que por lo menos haya 2 entregas. Si solo son 2 entregas, entonces tendrá que retener después de los 50.000 soles, que sería cada entrega. En la primera entrega tendremos que retenerte 10.000 soles y te pagarán 40. Es una facilidad que se le da a las MIPES, que no puedan tener acceso a garantías bancarias o financieras. ¿Está claro? Bien, continuamos entonces. ¿Está claro? Continuamos. Pero obvio tiene que ser, definitivamente, tienen que ser varias entregas, porque si es una sola entrega no funciona. Tiene que haber por lo menos 2 entregas. Eso se da en los comedores, cuando hacen entrega para los comedores de arroz, hacen entregas mensuales. Suministros. Suministro mensual, ya cuando termina. Lo importante es que sea en bienes y en servicios. En consultoría no funciona, ni en obras. En bienes y servicios, siempre y cuando se trate de más de una entrega. En el caso de servicios, tiene que ser contratos periódicos, ¿no? O sea, vigilancia, limpieza, internet, mensajería, o sea que vas pagando mes a mes. En el caso de obras no se... En obras tiene una particularidad especial. En obras solamente se aplica para adjudicaciones directas y menores cuantías y que como mínimo tiene que haber 2 realizaciones. Lo que pasa es que no estamos, o sea, yo creo que van a tener un curso específico de obras, un tema específico de obras, por eso es que somos estamos viendo bienes y servicios. ¿Ya? No estamos viendo el tema de obras. La segunda garantía es la garantía por el monto diferencial de la propuesta. Esa es la segunda garantía. Y se presenta para la suscripción de contrato igual. Pero solo se presenta cuando se trata de lo que se llama una oferta temeraria. ¿Qué es una oferta temeraria? Es una oferta que está más abajo del valor referencial y que puede involucrar un posible incumplimiento. Entonces, como puede involucrar un posible incumplimiento, entonces, como puede involucrar un posible incumplimiento, entonces hay que establecer una garantía adicional. ¿Cómo se calcula esto? Entonces, por ejemplo, en el caso de bienes, si está más abajo del 80%, vas a presentar esta garantía. Y en el caso de servicios, si tu propuesta está más abajo del 90%. Agarras la propuesta económica, el valor referencial menos la propuesta económica. Y esto lo divides entre 4. Por ejemplo, imaginemos que el valor referencial es 100 y la propuesta económica es 70. Entonces acá tienes 30 menos 4, 7. Por valor referencial menos propuesta económica dividido entre 4. Simple. O sea, por 25% si quieres. Muy bien. Ahora vamos a ver las excepciones que tanto se aplican primero para garantía de fiel cumplimiento. Excepciones. En el caso de bienes, no se presenta garantía de fiel cumplimiento cuando se trata de menores cuantías. Cuando el monto va de 11.100 hasta 40.000 soles, no se presenta garantía de fiel cumplimiento. Cuando la suma de los
Por ejemplo, 30.000 soles, no se presenta garantía. Pero si tengo dos ítems de 30.000 soles y suman 60.000, ahí sí presenta. Cuando el ítem o la suma de los ítems no excede la menor cuantía, no se presenta. ¿Eh? Sí. ¿Puede explicar sobre la diferencia en la valor referencial de la profesora? ¿Por qué entre 4? Porque se multiplica por el 25%. El monto equivalente al 25% de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. O sea, el valor referencial le resta la propuesta económica que estás presentando y lo divides entre 4. O lo multiplicas por el 25% de la misma. El 25% ya está establecido. Es 25%. No es 25% del valor referencial. Por eso le digo, dividir entre 4 es lo mismo que multiplicar por el 25%. Para mí es más fácil dividir entre 4. ¿No? ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, estamos en las excepciones. No se presenta garantía de fiel cumplimiento en los casos de menor cuantía en bienes. En servicios, no se presenta garantía de fiel cumplimiento ni en menores cuantías ni en adjudicaciones directas selectivas. Es decir, el servicio que vale 11.100 hasta 200.000 soles. Si va en ese rango, no se presenta garantía de fiel cumplimiento en servicios. ¿Eh? Tampoco se presenta garantía de fiel cumplimiento cuando una entidad compra un inmueble. Tampoco se presenta garantía de fiel cumplimiento cuando es al revés, ¿no es cierto? O sea, son situaciones en las cuales pues el mercado hace, pues, ¿cómo le vas a pedir una garantía a un vendedor de inmuebles? A una señora que está vendiendo su casa, ¿cómo le vas a pedir una garantía? Es al revés, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que no se pide. Sea el monto que sea. Tampoco se presenta cuando hay una contratación ocasional de servicio de transporte. Y ahí diferenciemos. Una cosa es que se contrate el transporte y se diga, vamos a contratar el transporte para todo el año para el personal. Eso no es un contrato ocasional. Pero si tenemos una actividad la próxima semana y nos vamos a Chosica a un almuerzo campestre, eso sí es ocasional. ¿Ven la diferencia? Cuando es ocasional, no vamos a estar pidiéndole pues, que presente la garantía, el transportista y todas esas cosas, ¿no? Menos vamos a pedir el arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, porque es al revés, ahí la entidad haga la garantía, ¿cierto? Imaginemos que vamos a ir a un propietario y le vamos a decir, encima dame garantía. Oye, la garantía me tienes que dar tú, no yo. Ese es el mercado, así funciona el mercado. ¿No? Tampoco se presenta en contrataciones complementarias. ¿Alguien me puede decir qué es una contratación complementaria? ¿Sabe lo que es una contratación complementaria? Es un contrato adicional al contrato original. Más o menos. No debería llamarse adicional, sino un contrato, otro contrato. Porque adicional lo confunde con el adicional dentro del contrato, ¿no? Del 25%. Es un contrato que se firma después de terminar el contrato original, el primer contrato. Con las mismas condiciones, con el mismo poder, vamos a ver después, pero ya les adelanto. Entonces, el máximo es el 30%. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contrato de 100.000, lo máximo que puedo hacer en el contrato complementario es 30.000. 30.000 corresponde a una menor cuantía, por lo tanto, solamente ahí en esos casos no presentaría garantía, ¿cierto? Contrataciones complementarias que por su cuantía correspondan a una menor cuantía de bienes o una menor cuantía o de servicios. Ahí tampoco presenta.
Eso son la garantía por el monto diferencial de la garantía por garantía de incumplimiento, exactamente. En el caso de servicio, en el caso de la garantía del monto diferencial de la propuesta, la excepción son las mismas, salvo las ADS de servicios. O sea, podría darse el caso que se convoque un proceso de adjudicación directa selectiva para servicios y el postor ganador finalmente no tenga que presentar garantía de fiel cumplimiento, pero sí garantía por el monto diferencial de la propuesta. ¿Sí? Eso puede darse. Porque en servicios la ADS está fuera de la garantía, pero el monto diferencial no. Entonces, si el que presenta por 70.000 soles, 80.000 soles por servicio de algo de 100.000, presentará una garantía por el monto diferencial de la propuesta de 5.000, que es la diferencia. Pero no va a presentar garantía de fiel cumplimiento. Es decir, la garantía, puede haber casos en que se presente garantía de fiel cumplimiento y no garantía por el monto diferencial de la propuesta. Puede haber casos en que se presente garantía por el monto diferencial de la propuesta y no garantía de fiel cumplimiento. O sea, tienen vidas propias, ¿no? No están amarrados, no tienen vidas propias. Igual, son las mismas consideraciones. El tercer aspecto, ¿a qué hora se brincan? ¿Las 11? 11:30? ¿A qué hora se brincan? ¿11:30? 11:30, ¿no? 11:30. Garantía por adelantos. Garantía por adelantos. Primera regla. En las bases debe figurar la posibilidad de entregar adelantos. No es una obligación de la entidad, es un mecanismo que establece el reglamento para hacerlo más atractivo el proceso. Porque si va a haber adelantos, entonces es muy probable que haya mayor participación de gestores, ¿no? Entonces, en primer lugar, no es obligatorio el adelanto, es facultativo. Y si es facultativo, tiene que estar claramente determinado en la base. ¿Sí? El adelanto, y vamos a verlo más adelante cuando hablemos de adelanto, tiene que ir, por ejemplo, si me entregan 100 de adelanto, yo tengo que presentar una carta de fianza por 100 o una póliza de consultas, por el mismo monto. Eso es todo. Pero el adelanto justamente es eso, no es un pago inicial, ojo. El adelanto no es un pago inicial, es un pago que se va amortizando. O sea, yo no voy a pagarte tu primer pago sin que hagas nada. Lo que yo te estoy dando es un adelanto. Y el adelanto se va a ir amortizando. Si yo te di un adelanto del 10%, entonces en cada uno de los pagos que te hagas lo voy a ir descontando del 10% para incluir el adelanto. O sea, no es un pago inicial donde dice ya me pagó y ya. No, es distinto. No es un pago inicial, es un adelanto. Que lo vas amortizando posteriormente, ¿ya? Entonces, como vas amortizándolo cada cierto tiempo, tienes la posibilidad de presentar solamente la garantía por 3 meses. Y la siguiente renovación ya será por el saldo que falta amortizar. Si tenías un saldo de 20 y ya te retenieron 5, entonces tu carta de fianza será por 15, ya no será por 20. Y después cuando te retienen otros 5, después tu carta de fianza será por 10. Cada 3 meses. ¿Ya? Les decía el caso específico, por ejemplo, de cuando una entidad quiere alquilar un inmueble, al propietario le tienes que entregar garantía. Un mes de adelanto, un mes de garantía. Eso te permite la norma. La garantía a cargo del contratista. ¿Cuándo se ejecutan las garantías? Las garantías se pueden ejecutar por dos supuestos. Porque no se renueva oportunamente o porque se consiente la resolución del contrato. Cuando no se renueva oportunamente, porque hay un plazo de 15 días calendario para renovar la garantía desde que vence, ese plazo también para ejecutarlo. Si no se renueva,
Entonces, si no se renueva antes del vencimiento, entonces la entidad tiene 15 días para poder ejecutar. Al ejecutarla, ¿qué va a hacer? Yo estoy